Muy buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Padre, gracias por un nuevo día. Gracias por la salvación que nos das en Cristo Jesús. Por favor, Padre, completa el gozo de nuestra salvación. Padre, hemos recibido el perdón. Ahora, Padre, por favor, termina tu obra quitando el pecado de nuestro corazón. Padre, que podamos hallar gracia, fortaleza en ti para seguir adelante, Señor, a pesar de las dificultades que enfrentamos cada día. Esta mañana, Señor, quédate con nosotros, alumbra nuestro corazón para entender. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El domingo pasado vimos que la fe de Jesús es un misterio. O sea que no le podemos llamar fe de Jesús a cualquier cosa, ¿no? A cualquier fe. O sea, es bien específico. Si queremos llegar a estar en Él, necesitamos la fe de Jesús. También vimos que la fe, esa fe es un don de Dios. Si vamos a Romanos 12, versículo 3. Romanos 12:3 dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y esto es lo que quiero que pongamos atención. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, la fe es un don de Dios y Él va dando eso por medida. Si leemos en el versículo 6 y 7, allí mismo, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, y ahí siguen. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Que si yo tengo la fe correcta, no cualquier fe, la fe de Jesús, si tengo esa fe, voy a recibir gracia. Y la gracia me va a dar la habilidad de desarrollar dones, diferentes dones. Si no tenemos esos dones es porque o no tenemos la fe correcta, o no tenemos todavía la medida de fe necesaria que nos va a permitir tener esos dones. Y solo tienen que leer todo el capítulo 12 para ver que los dones son muchísimos. Ya vimos que la fe es la certeza de lo que se espera.
De manera que dependiendo de lo que esperemos cada uno de nosotros, ¿qué es lo que esperamos? Así podemos tener varios tipos de fe. El requisito es, fe es la certeza de lo que se espera. Pero ¿qué es lo que estamos esperando nosotros? Si vamos a Gálatas 2:16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Eso es lo que hemos venido diciendo. Y la conclusión es sencilla. Si yo no conozco la ley de Dios y quiero mostrarle a Dios que yo quiero ser algo, que yo quiero ser obediente, pero si no sé cuál es la ley de Dios, yo hago lo que a mí se me ocurre. Entonces aplico mi propia justicia, pero esas obras no me justifican. Entonces dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. O sea, yo creo en el Señor, así comienzo, creo en el Señor y soy justificado de mis pecados pasados. Pero si tengo la esperanza correcta, me va a permitir crecer en fe, en gracia. Voy a ganar a Cristo y voy a ser hallado en Él. Es lo que la palabra me está diciendo. Entonces voy a terminar siendo justificado totalmente, ya, o sea, de tal manera que ya en mi vida ya no exista el pecado. Porque, como hemos dicho, el Señor perdona los pecados, pero su obra se completa cuando quita los pecados. Y eso es lo que a esa justificación es que se refiere, ¿no? Entonces comienzo teniendo la fe en Cristo, ahí tenemos un tipo de fe. Cuando yo creo en Él, estoy teniendo un tipo de fe. Pero cuando tengo la fe de Él, esa es otra fe. Si yo creo en San Antonio, si yo espero que San Antonio me consiga novio, bueno, estoy hablando en términos generales. Digamos, si es una hermana, cree en San Antonio que le va a conseguir una novia y le aparece la novia. Entonces es una fe, pero no es la fe de Jesucristo, no es la fe en Cristo, no es la fe de Jesucristo, sino que es la fe en San Antonio. Podemos tener una fe esperando ser sanados de una enfermedad, y es valedero. La fe en San Antonio si no es valedera, ¿no? Pero tener la fe de que Él me va a sanar es lo mismo que tener la fe en Él. Entonces yo estoy esperando que Él me sane. Uno también puede tener la fe en uno mismo. Dice, yo sé que puedo, yo tengo la seguridad que puedo resolver tal problema, yo puedo hacer eso. Y lo hace. ¿Sí? Tiene una convicción plena en sus capacidades y termina haciendo. Entonces, es una fe en sí mismo. Es otro tipo de fe. Hay quienes creen en las personas que les tiran las cartas. Hay quienes creen en las personas, sobre todo hermanas,
que andan de casa en casa profetizándole a los dueños, a los anfitriones, ¿no? Les profetizan y las invitan porque les gusta oír ese tipo de cosas, ¿no? Las invitan y entonces ya estando en la casa dicen alguna profecía. Generalmente oyen, han platicado con algún miembro de la familia y más o menos rapidito se ubican en qué es lo que está pasando ahí y así sale su profecía y la gente tiene fe en eso y creen que lo que la profetisa dijo así va a suceder. Hermanos, el hombre natural tiene una disposición del corazón para creer en cualquier cosa. Si vamos a Romanos 1, ...22, 23 y 25... dice: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. El hombre en su naturaleza tiene la tendencia a que cuando tiene una necesidad busca algo, pero no busca a Dios. Cambia la verdad de Dios por la mentira y busca cualquier cosa. Entonces tenemos que poner mucha atención. La fe de Dios, la fe de Jesús, que es la fe válida, la fe que debemos de tener los cristianos, es una cosa bien específica. No anula el hecho de pedir por los enfermos, el hecho de pedir por un trabajo. Es una fe válida, pero no esa fe me va a conseguir el trabajo, me va a sanar de la enfermedad, pero no me salva. Ubiquémonos en lo que estamos hablando, ¿no? Hay una fe, que la fe de Jesús es la que me va encaminando en el camino adecuado para salvación, para llegar a tener la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero puedo pedirle a Dios, confiar en Él, tener la certeza de que Él puede hacerlo, de curar una enfermedad, conseguirnos un trabajo, si necesitamos trabajo. Él sabe que necesitamos comer, necesitamos vestirnos, y puede conseguirnos un trabajo. Pero fíjense, por lo general, lo he visto y lo he oído de otros pastores. Las personas que son sanadas, que le piden a Dios que sanidad y Dios los sana. Orar por personas que padecen de SIDA, que se han sanado de la enfermedad y después de que han sido sanados siguen en lo mismo. ¿Por qué? Porque esa fe no cambia la naturaleza humana. Es más, se corre el peligro de que suceda eso. Entonces, son sanados para seguir haciendo lo mismo. No hay una conversión, no hay un temor de Jehová en el corazón. Entonces, hay varios tipos de fe. Pero la fe que nos interesa, la fe que va a salvar mi alma, es la fe de Jesús, ¿no? Y es una fe específica.
Vamos a 1 Corintios 13. Aquí hay algo interesante. Versículo 2. 1 Corintios 13, 2. Si yo hablase lenguas, no, perdón, en el 2. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, si no tengo a Dios, de nada sirve eso. O sea, la fe solo es un medio, es un instrumento que Dios nos da por medida. Cuando uno cree, ahí se aplica una justicia, y eso nos cuenta Dios por medida. Y si esa justicia va creciendo, esa fe va creciendo, entonces la vida de Cristo se va formando en nosotros. Recordemos que la meta es que cada uno de nosotros participemos de su resurrección. Y eso significa que hay que morir primero. Entonces, para que los cristianos no nos quede así un tanto vago todo lo que hemos dicho, nos da un patrón. No nos olvidemos que la Biblia siempre da patrones en todas las áreas. Entonces Dios, en su misericordia, nos da el patrón de ese modelo, de ese tipo de fe, ¿no? Y nos lo da a través de la vida de Abraham. La Biblia nos dice que Abraham era un hombre idólatra. No adoraba a un Dios, sino que muchos dioses. Él era amorreo. Los amorreos eran enemigos del pueblo de Dios. A ese hombre de cualquier raza, amorreo, pudo haber sido hebeo, geteo, cualquiera de esos pueblos, siendo idólatra, Dios se le aparece. Digamos que Dios lo evangeliza, le habla al corazón y le dice: si sales de esta tierra y vas a un lugar que yo te voy a decir, o sea, en ese momento no le dice: si sales de aquí, dejas a tu parentela y vas a un lugar que yo te voy a decir, yo te voy a dar un hijo. Él estaba sin hijos. Te voy a dar un hijo y te voy a dar una tierra. Es condicional. Hermanos, ¿qué somos nosotros? Si buscamos el significado espiritual, aquí podemos haber amorreos, jebuseos, geteos. Así estábamos. Pero un día Dios, ya sea en forma directa o a través de alguien, nos habló. Desafortunadamente a uno solo le dicen, le voy a presentar el plan de salvación y usted solo tiene que aceptar a Cristo. Ese es el plan de salvación. No. El plan de salvación es: Dios te ama. Dios quiere que dejes tu forma de vida.
y Él quiere transformarte en una persona igual a Él. Él quiere que tú seas semejante a Jesucristo. Entonces, si tú crees eso, entonces vamos a comenzar el camino. O sea, enseñarle a la persona que aceptar a Cristo solo es el primer paso. En ese momento esa persona no sabe para dónde va, no sabe, solo le están diciendo que si él cree en el Señor Jesús, que el Señor Jesús puede salvar su vida, lo puede transformar, entonces que lo reciba y va a comenzar un proceso. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Vamos a Hebreos 11, versículo 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, habiéndosele dicho, si tú dejas lo terrenal, dejas tu familia y haces un viaje a donde yo te voy a decir, yo te voy a dar algo. Entonces le dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Simplemente creyó. Creer significa fe, y la fe le es contada por justicia. Le dan una medida de fe. Entonces, hermanos, ahí comienza, ahí debe comenzar nuestra fe, ¿no? Cuando nos explican, y si no me lo explican, que yo lo encuentro aquí en la palabra, ¿no? Yo tengo que hacer un viaje, por eso estamos estudiando el viaje de Israel. Tengo que hacer un viaje, salir de Egipto e ir al lugar que Dios me tiene preparado. Esa es la primera fe que debemos de tener como cristianos. Vamos a Romanos 4, 13 y 16. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Pero uno debe entender ahí que ahora podemos entender que es la fe de Jesús, la fe de Cristo o la fe de Abraham. Es lo mismo. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Versículo 16. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, o sea, no solo para los judíos, como dijimos, sino también para la que es de la fe de Abraham, que es la misma fe de Jesús, el cual es Padre de todos nosotros. Versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada la promesa, o la justicia. 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. ¿Cómo va a ser contada? Cuando nosotros creemos, se nos va a dar una medida de fe. O sea, se nos va a contar eso por justicia, se nos va a dar una
medida de fe de Dios para nosotros. Y entonces, si esa fe va creciendo, va a llegar el momento en que Dios, de repente vamos a resultar que tenemos un don. Y ese don es para comenzar. Dios quiere que tengamos todos los dones, no solamente uno. Entonces dice en el 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. La meta es que creamos en la resurrección. Y fíjense lo que dice el 25, el cual fue, o sea, Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones. Ahí recibimos el perdón de pecado. Pero Él resucitó para que seamos justificados, quitando el pecado de nuestra naturaleza. Esa es la fe que debemos de tener, la certeza de que Dios va a hacer en nosotros esto. Cuando creemos la promesa que Dios le dio a Abraham, porque aquí dice no solo para él, sino también para nosotros. Si creemos eso, entonces todo el proceso de la salvación va a estar siendo aplicado a nuestra vida, ¿no? Entonces, para llegar, como mencionábamos el domingo pasado, después de recibir a Cristo, dijimos, no estemos pensando, todos los que estamos aquí, no debemos de estar pensando ahorita en ¿cómo puedo yo experimentar la resurrección? No, la meta intermedia es ser hallados en Él. Que esa sea nuestra esperanza inmediata. Pero para ser hallados en Él hay que cumplir dos requisitos antes. Buscar la excelencia del conocimiento de Cristo y ganarlo, dice, para ganar a Cristo, dice Pablo. Y luego, y ser hallado en Él, esa es la meta, ¿no? Entonces, para llegar a ser hallado en Él, yo tengo que buscar la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Qué es lo que me va a dar Él? Si yo hago lo mismo que hizo Abraham, me va a dar un hijo. Vamos a Gálatas 3:16. Pongan mucha atención a este versículo, ya lo hemos visto otras veces. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Son dos las promesas. Tú vas a tener un hijo y vas a tener una herencia, una tierra. Entonces, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo, no Isaac. O sea, el hijo que Dios le prometió a Abraham no fue Isaac. Isaac solo es una sombra. Lo que Dios le prometió a Abraham fue dar a luz a Cristo. Y esa promesa sigue vigente para nosotros.
Si creemos y tenemos la fe de Jesús, nosotros vamos a terminar dando a luz la vida de Cristo. Ese es el Hijo que Dios ha prometido, ¿no? Pero mientras no llegamos a estar en Él, debemos de hacer lo que Abraham hizo. Vamos a Hebreos 11 otra vez, versículos 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad. Este es el otro componente de la promesa, ¿no? Una herencia. Primero el hijo y luego la herencia, una ciudad. Dice, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es una ciudad no hecha de mano humana, sino una ciudad cuyo constructor es Dios. Y el contexto de la Biblia me dice que esa ciudad es la Nueva Jerusalén. Entonces, si nosotros damos a luz la vida de Cristo, vamos a ir a vivir, a morar eternamente en la Nueva Jerusalén. Hermanos, esa era la fe de Abraham. Por eso él estuvo dispuesto, creyendo firmemente, sin ninguna duda, que eso era real. Él estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Entonces nosotros, aplicando eso a nuestra vida, o sea, trayendo esa sombra a lo espiritual, la idea es que nosotros dejemos lo terrenal. No es que vamos a irnos de El Salvador para ir a vivir a Estados Unidos o nada que se parezca. Es dejar lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Lo dice la Escritura: fornicación, adulterio, ira, el egoísmo. Hermanos, no podemos pasar por alto que todos nosotros somos egoístas. Esa es la naturaleza humana. Pensamos solo en nosotros, aún con Dios. ¿Por qué me tienes así? Le están diciendo, es como que le estamos diciendo: Señor, que no sabes quién soy yo. ¿Por qué me tienes así? En el reino de Dios no hay egoísmo. Nadie piensa en sí mismo como Jesús. Todos piensan en el bienestar de los demás. Por ejemplo, tenemos una camisa que no tenemos, que tal vez tenemos 2 años que no la hemos usado, y aparece alguien que tiene algunas necesidades, y vemos la camisa, la vemos ahí enterita, buena y todo, no la queremos dar. Eso es egoísmo, hermano. Estamos pensando en nosotros mismos y tal vez ni usamos las cosas. En el reino de Dios no es así, ¿no? Pero tengo que creerlo, tengo que tener la certeza de que así es. Debemos de aprender a hacer obras dignas de arrepentimiento. Si yo tengo 2 capas y hay alguien que necesita una,
ahí tenemos otra. ¿Sí? ¿Cómo me voy a quedar yo solo con una? El mandamiento es dásela. Pero ojo, yo puedo cumplir eso por la ley. El Señor me está diciendo que lo haga. Ya les he contado de un hermano recién convertido, llegó a trabajar a Paravida, y la historia de él es que era alguien que su profesión era vender carros, y ese tipo vendía carros de una forma increíble, o sea, tenía un don. O sea, él ganaba mucho dinero, se convirtió a Cristo, y alguien le dijo que le habló de estas cosas, ¿no? Que hay que dar lo que tenemos, hay que dárselo al que no lo tiene. Y el tipo comenzó a dar todo. Entonces llegó a Paravida suplicando un trabajo, aunque sea de ordenanza, porque se quedó sin nada. Hermano, no se trata de eso tampoco. No vamos a ser justificados si hacemos las cosas por la ley. Esto es un proceso, es algo progresivo. Yo voy creciendo en fe. En la medida que tenga fe, una mayor fe, yo comienzo a dar esos pasos. Pero ojo, si no tengo la visión, yo me voy a quedar en el mismo lugar siempre, ¿no? Entonces, por ahí leíamos que dice que vivió como extranjero. ¿Qué es lo que? ¿Cómo vive un extranjero? Un extranjero no es nada en una tierra extraña, ¿no? Es terrible eso, ¿no? Fíjense que cuando me dio mi primer ataque de prostatitis, mi esposa dijo, hay que llevarlo a un hospital. Estábamos en Guatemala, ahí nomás, ¿no? Entonces, como no conocíamos, pedimos ayuda a los hermanos que estaban ahí alrededor de nosotros. No, hermanos. Pidiendo ayuda, gente que conocía ahí en Guatemala. Y no le ayudaron a mi esposa. Entonces fue a la recepción del hotel, y entonces él les dijo, bueno, aquí hay médicos, no, necesitamos un hospital. Entonces llamaron a un taxista. Entonces el taxista nos llevó a un hospital. Entonces viene, y al nomás entrar, un suero y a poner el montón de antibióticos. En la noche pedimos la cuenta. Iban como, no recuerdo, pues póngale $800. Para el día siguiente ya no nos alcanzaba el saldo de la tarjeta mía y la de ella. ¿Y usted para dónde agarra en un país extranjero? Nos vamos. Y topamos las dos tarjetas, porque ya no nos alcanzaba. Se va bajo su responsabilidad, porque resulta que el último examen que me hicieron yo tenía 20,000 glóbulos blancos. Eso significa que había pus en algún lugar. Ahora sabemos que era en la próstata, ¿no? Había pus. Entonces, por eso era la tembladera que me agarró. Hermano, estar en un país extranjero es terrible. Usted no hay que hacer, pues no es su área. Y entonces, ¿qué es lo que dice el Señor?
deja tu tierra, vive como extranjero en el lugar donde estás. Cada uno de nosotros ha crecido algo en el Señor y ahorita está en un lugar. Y entonces la idea es que no nos acomodemos al lugar en que estamos, que vivamos como extranjeros. ¿Qué hay detrás de ese pensamiento, ¿no? Que en un país extranjero, cada país tiene sus propias leyes. Entonces yo tengo que adaptarme a las leyes del país extranjero, no las leyes que fungen en mi país no sirven. ¿Dónde estaba la mirada de Abraham? En la patria celestial. Ahí hay leyes totalmente diferentes. Entonces la idea es que yo viva como extranjero y mientras estoy viviendo en ese lugar, me debo estar aprendiendo las leyes que van a servir, que van a regir en la patria celestial. Ahí en la Nueva Jerusalén hay leyes. ¿Cuáles leyes? Las que están aquí. Dios no cambia, son las mismas. Entonces Dios quiere que hoy comencemos a aprender sus leyes. Y eso lleva un proceso. Primero me aprendo la ley. Tengo que saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y cuando me la aprendo, tengo que ponerla en práctica. Son dos momentos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los cristianos? Si no aprendemos la ley, y entonces hacemos lo que se nos ocurre. Y ahí es donde caemos en el problema. Entonces la fe no crece. La fe de la iglesia en el mundo entero va para atrás. Entonces hay noticias de que las iglesias se cierran. La famosa Catedral de Cristal, ¿se acuerdan de la Catedral de Cristal? Hoy es una iglesia católica. Hermanos, en lugar de crecer en fe, la iglesia va para atrás. ¿Por qué? Porque no hemos puesto los ojos en la fe de Jesús. Vamos a Hebreos 11, 17 y 19. 17 al 19. Cuando Abraham salió, no sabía para dónde iba. Después vemos que sí sabía para dónde iba. O sea, su fe había crecido. Y aquí vemos otra cosa más. 11, 17 al 19. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. O sea, en la película, creo que se llama La Biblia, aparece la parte de la vida de Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac. Entonces sale ahí que Abraham sale corriendo anda por todo alrededor de la casa, por los montes, llorando. Pero al final termina haciendo la voluntad de Dios y hermanos, la Biblia dice que él se fortaleció en fe y no dudó, a pesar de que ya no podía engendrar hijos, él creció. Y entonces cuando Dios le dijo eso, no, la Biblia no dice que andaba llorando, dice que fue y adoró a Dios, plenamente convencido, dice aquí. Leamos el 18. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar, para resucitar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Este ya es un grado de fe muchísimo mayor que
cada uno de nosotros debería de llegar a tener. Pero nos hemos quedado en que nuestra meta es ser hallados en Él. Esa es nuestra meta inmediata, ¿no? Y para cumplir esa meta, el requisito básico es estudiar la palabra, buscar la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso es que insistimos vez tras vez en eso. Pero aquí hay una cosa clave, ¿no? La otra característica de la fe verdadera, la fe que salva, es que la palabra dice que la fe viene por el oír. Pero el oír viene por la palabra. O sea que yo no puedo tener fe si primero no oigo. ¿Qué es lo que vemos en Abraham? Abraham estaba en su casa tranquilo, adorando a sus dioses y todo, y de repente Dios le habla y él oye la voz de Dios. Entonces él creyó, tuvo fe y comenzó su caminata. Después su fe se le vino para abajo porque el niño no nacía. Y entonces Dios le vuelve a hablar y le dice lo mismo, le repite las mismas promesas. Entonces cuando Abraham oye la voz de Dios, se vuelve a fortalecer en fe, pero vuelve a decaer. Entonces viene, Dios se le aparece otra vez y le habla, le dice, le confirma las dos promesas. Y entonces otra vez, cada vez que Abraham oía la voz de Dios, él se fortalecía en fe, hasta que llegó el momento en que no tuvo ninguna duda. Entonces al principio vamos a ir así, hermano, pero si tenemos esa fe, es bueno que estudiemos la fe de Abraham y nos identifiquemos. La fe la vida de Abraham la podemos aplicar a nuestra vida perfectamente, encaja perfectamente con cualquiera de nosotros. Entonces, ¿cómo oímos a Dios? Vamos a Job 34:16. Dice: si pues hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. Salmo 119:34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Hay muchas citas, solo les voy a dar una más. Vamos a Mateo 15, versículo 16. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Es decir, no habían oído. Hermanos, la meta del cristiano es oír la voz audible de Dios. Pero en la etapa que estamos nosotros,
La forma de oír es cuando entendemos la palabra. Cuando estamos estudiando y entendemos lo que nos están diciendo, es como que si oímos. Cuando yo he hecho referencia a la historia de Lázaro y el rico, cuando el rico le dice a Abraham, manda a alguien de aquí que vaya y les explique que la vida como yo la viví no es la correcta, y que para que mis hermanos enderecen su vida, le dice a Abraham, ahí tienen a Moisés, a él oigan. Pero Moisés no estaba, lo que veían era la palabra. Entonces nosotros tenemos la palabra en cada día, todos los días está la palabra ahí disponible. Entonces si la leemos, posiblemente no entienda la primera vez que lea un pasaje, lo puede leer otra vez. Va a llegar un momento en que Dios le va a dar entendimiento. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Cuando usted entienda, usted oyó. Y cuando usted oye, viene la fe. O sea, la fe, dijimos en una ocasión, es cuando dice ahí la certeza de lo que se espera. Es que si yo oigo de Dios algo, y ese principio no es valedero solo para la salvación, ahí puede funcionar para otras áreas. Si yo oigo de Dios que la hermana Narci va a sanar de su columna, entonces de ahí en adelante yo ya tengo la certeza, yo tengo la fe de que va a ser. Lo que no sé es cuándo, pero la certeza ya nadie me la quita. Esa es la fe correcta. Entonces, para el caso de la salvación, digamos ahí es para sanidad. Si yo oigo la voz de Dios que dice que va a suceder algo, entonces yo no debo tener ninguna duda. Cuando no he oído la voz de Dios, ahí lo que tenemos es esperanza, no es fe, es esperanza. Y ahí yo puedo tener la certeza de que Dios puede hacerlo, que todo eso, pero ya depende de Él. Él decide si ocurre o no. Entonces, si yo no he oído algo, yo lo que tengo es la esperanza, y repito, es válido esperar. Yo sigo orando por la hermana Narci, por todos los enfermos aquí, ¿no? Sigo orando diariamente, con mi esposa lo hacemos, sabiendo que Dios puede. Él decide cuándo. Pero lo otro, para salvación, la idea es que, hermano, no debe haber ninguna duda de que podemos dar a luz la vida de Cristo. Y si damos la luz, eso es lo que necesitamos oír de Él, no del hermano Víctor. Que cuando usted esté leyendo y de repente, Dios mío, es cierto, yo puedo dar a luz la vida de Cristo. Y cuando demos a luz la descendencia de Abraham, que es Cristo, entonces podemos tener la certeza de que vamos a ir a morar eternamente en la Nueva Jerusalén. Que Dios los bendiga, hermano.